tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Nos da un gusto verdaderamente enorme saludarte en este tu programa, en consecuencia, un día después de que hubo sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El tema esta mañana, elección de congresista nacional del partido Morena, partido político nacional. Verás tú, tiene aspectos bastante interesantes y los casos que se seleccionan para esta serie de programas en consecuencia no es precisamente los casos mediáticos, sino los casos que tienen alguna particularidad que nos permite aumentar nuestra, siempre le llamamos, cultura electoral, cultura democrática, para saber más y más acerca de menos y menos. Y bueno, para platicarnos de este tema nos da mucho gusto saludar y presentar a ustedes al licenciado Arquímedes Loranca Luna. Él es secretario de estudio y cuenta en la ponencia del magistrado ponente de este asunto, Pedro Esteban Penagos López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arquímedes? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, nos da mucho gusto nuevamente recibirte en este estudio. Gracias, qué amable. ¿Qué pasa con este asunto marcado con el número 4395, JDC 4395, y cuyos orígenes se dan en la geografía del Estado de México? Platícanos los antecedentes, por favor. Así es, efectivamente. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con el partido Morena? Bueno, que está llevando a cabo congresos distritales en varias entidades del país. Una de ellas es el Estado de México y particularmente en Ciudad Nezahualcóyotl fue uno de esos congresos, asamblea de Consejo Distrital. ¿Para qué? Pues para elegir a las personas que habrán de ir al Congreso Nacional, donde pues se llevarán a cabo actividades propias de dicho Congreso, tomar decisiones, cuestión propia del partido político, pero entidad por entidad se van eligiendo esos congresistas. Ese es el punto principal de todo este asunto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nuestro actor en el asunto, Omar Cruz Santiago, participó como candidato a congresista nacional. De acuerdo a los estatutos de Morena y a la convocatoria que se emitió para tal efecto, una vez que se lleva a cabo el Congreso Distrital, solamente se elegirán a las 5 personas que hayan obtenido la mejor votación. Obviamente, Omar Cruz Santiago no obtuvo un lugar dentro de esas 5 personas. Él quedó en sexto lugar. Así es, efectivamente. Omar es el actor en este juicio constitucional JDC 4395. Muy bien. Entonces, se lleva a cabo la designación de estos congresistas. Como te comentaba, no queda dentro de los 5 primeros lugares y por lo tanto, pues no accede al cargo de congresista. Sin embargo, desde el mismo momento en que termina la asamblea, esto es importante ponerlo de manifiesto porque son elementos de prueba que tomamos en cuenta también para resolver. Desde el mismo momento en que termina la asamblea, le hacen saber al presidente y el mismo presidente, de la asamblea en el Consejo Distrital, levanta un acta, le llaman acta de incidentes, en donde se hace constar que este señor que fue elegido de nombre Juan Pablo Sánchez Rodríguez, si bien es cierto participó en la elección de consejero distrital por el distrito 20, eso es muy importante. Por el distrito 20, pues sucede que no tenía su domicilio en ese distrito. Sucede que de acuerdo al padrón nacional del partido Morena, este señor tiene su domicilio en el distrito 29. El 29. El 29. Y él sí quedó, yo lo tengo de acuerdo a lo que escuchamos ayer. Sí, 29. En la sesión, está corroborado. Es el 29. Es el 29, efectivamente. ¿Y él sí quedó dentro de los primeros 5? Correcto. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, cuando se lleva a cabo el Congreso, y de acuerdo a los estatutos de Morena, específicamente el artículo 24, dice que se convocará a todos los militantes del partido que pertenezcan a ese distrito electoral.
De esta manera, si se iba a llevar a cabo la designación de congresistas por el Distrito 20, lógico es que se convoque a todos los militantes de Morena en ese distrito. Y van a convocar y van a llegar para dos situaciones, poder votar y poder ser votados. Es el caso de Omar Cruz Santiago, que fungió como candidato para llegar a congresista. Se da una situación irregular con Juan Pablo Sánchez Rodríguez, porque a pesar de que corresponde a otro distrito de acuerdo al padrón, no se tuvo el cuidado de que al inicio de todo este procedimiento, el presidente que encabeza dicho Congreso Distrital, pues verificar en el padrón de militantes y conforme a su credencial de elector, que efectivamente Juan Pablo perteneciera al Distrito 20. No lo verifica y entonces lo deja competir. Lo deja competir y es hasta que termina la asamblea, cuando el mismo presidente del Congreso levante el acta porque así se lo habían referido, que esta persona no pertenecía al Distrito 20, sino al 29. El mismo Omar Cruz Santiago presenta un escrito, otro elemento de prueba más, un escrito donde hace esas manifestaciones y le dice al presidente, oye, se permitió participar a Juan Pablo Sánchez y él no pertenece al distrito, pertenece a un distrito diferente, o sea, al 29. Es ahí donde se da la controversia. ¿Y qué es lo que manejamos aquí jurisdiccionalmente? Muy bien. Permíteme, Arquímedes, permíteme una pregunta y tal vez dos. Los 5 electos en las votaciones de distritos van al Congreso Nacional. Correcto. Para eso son elegidos. Entonces, por eso la importancia de quedar dentro de los 5. Correcto. Exactamente, los 5 van. Los 5 van. Los 5 mejores votados son los que van al Congreso Nacional. Eso es. Porque probablemente, o pudiera pensarse que solo 3, pero van los 5. Van los 5. De hecho, la persona impugnada, Juan Pablo Sánchez Rodríguez, junto con otra, empataron en el cuarto lugar. O sea, hay 3 primeros lugares y 2 más que quedaron en cuarto con la misma votación. Y son los 5 mejor votados. Y Omar Cruz, de origen, ¿ante quién impugna? De origen, muy bien. Se va, pretende impugnar directamente ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena. Uh-huh. Presenta ya una instancia intrapartidaria a efecto de hacer valer estas irregularidades que te estoy comentando. Eso lo hace valer el 29 de octubre. Sin embargo, de acuerdo a sus manifestaciones y ante la situación de que no se fuera a resolver con la prontitud necesaria, desiste de la instancia intrapartidaria y se viene directamente per saltum a la sala superior el 30 de octubre. Nosotros le analizamos ese medio de la impugnación y decimos, discúlpanos, pero no estás cumpliendo con uno de los principios procesales, que es el que agotes las instancias que tienes el deber de agotar antes de venir a este juicio constitucional. De tal forma de que antes de que Sala Superior conozca de ese asunto, tiene que resolverse la misma por parte de la instancia intrapartidaria. ¿Cuál? Comisión Nacional de Justicia, de Honestidad y Justicia del Partido Morena. Y es por eso que lo regresamos para allá. ¿Sabes qué? Primero que resuelva la comisión y ya después conoceremos sobre esa resolución. Muy bien. Después de una secuencia procesal también, la Comisión Nacional emite una resolución. Emite resolución, si no mal recuerdo, el 10 de noviembre. Y en esa resolución desecha la instancia intrapartidaria porque desde su punto de vista se había presentado de manera extemporánea. De acuerdo también a la normatividad estatutaria del partido, permite que supletoriamente se apliquen la normativa electoral, entre ellas la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que nos rige a nosotros como órgano jurisdiccional. Sobre esa base, entonces, hay un plazo legal de 4 días para que se pueda promover un medio de impugnación intrapartidario. Perfecto. Entonces, la situación que analizamos está de la siguiente forma con relación al desechamiento de esa instancia intrapartidaria. Punto número 1.
El Congreso Distrital se llevó a cabo el 25 de octubre de 2015, que fue cuando Omar Cruz Santiago obviamente participa y conoce de todos los resultados que se llevan a cabo en este Congreso. Perfecto. Incluso el mismo 25 termina y se dan los resultados. Quedan electas las 5 personas que habíamos comentado. Y se queja, por decirlo de alguna manera. Eso es un escritito, es una prueba. Preconstituye una prueba para la impugnación posterior. Es la que presentan ante la Comisión Nacional. Muy bien. Entonces, si son 4 días y el 25 conoció, el plazo corre 26, 27, 28 y 29. Del 26 al 29 de octubre. Cuando nosotros analizamos las constancias que existen en autos, aparece el escrito mediante el cual presenta esa instancia intrapartidaria. Y en ese escrito se asienta el acuse correspondiente. Cuando tú presentas un medio de impugnación, generalmente ante la oficialía, esta, por práctica procesal, te asienta la leyenda de a qué hora lo recibió y qué día. Entonces, en esa leyenda aparece que fue recibido el 29 de octubre ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Si te digo que el plazo corre del 26 al 29 y el medio de impugnación intrapartidario fue presentado el 29, pues fue dentro del plazo. Por tanto, decidimos aquí en un primer momento revocar la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, porque contra lo que señala, por supuesto que la instancia intrapartidaria estaba presentada oportunamente. En el último día, pero oportunamente. Pero oportunamente. Así es. En el último minuto, así pero es. Oportunamente. Exactamente. Entonces, eso da lugar a que se revoque la resolución de desechamiento de dicha comisión. Ordinariamente lo que se tendría que hacer es que una vez que se revoca esa determinación de desechamiento, sería ordenarle a la autoridad, bueno, en este caso al órgano responsable, órgano partidario responsable, que de no observar alguna otra causa de improcedencia, admita, tramite, sustancie y resuelva ese medio de impugnación intrapartidario. Eso es lo que ordinariamente se hace. Sin embargo, no se hace, no se determinó así en esta sentencia, porque hay una circunstancia particular. Sucede que está muy próxima a la realización del Congreso Nacional del Partido Morena, a verificarse los días 20 y 21 de noviembre. Estamos hoy precisamente a 19. Correcto. O sea que ya... Entonces, a efecto de no agravar más la situación de Omar, fue que decidimos que la Sala Superior resolviera el asunto en plenitud de jurisdicción. Nos comentas qué es en plenitud de jurisdicción después de escuchar estos promocionales, Arquímedes. Con gusto. Muchísimas gracias. El tema, esta mañana, elección de congresista nacional de Morena, Partido Político Nacional. Y la presencia en este estudio del licenciado Arquímedes Lorancaluna, secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Pedro Esteban Penagos López, ponente de este asunto, de este JDC 4395 de 2015. Volvemos enseguida. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bien, continuamos contigo en Consecuencia, el programa que se transmite a través de plataforma electoral, donde tú tienes mucho que ver. Un día después de que hay sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y siempre agradeciendo la presencia de secretarios de Estudio y Cuenta que nos apoyan precisamente para la explicación de estos asuntos, que
Bueno, nos ayudan a repasar, a recorrer y a entender más qué fue lo que pasó en la sesión pública del día anterior. El licenciado Arquímedes Loranca Luna, haciéndonos el favor de explicarnos un JDC, el 4395, tratado ayer en sesión pública en la Sala Superior. Y el tema, elección de congresista nacional de Morena, partido político nacional. Y nos decías, Arquímedes, aquello de la plenitud de la jurisdicción. Sí, correcto. ¿Así es? Así es, efectivamente. Te comentaba, ordinariamente cuando se revoca un desechamiento, no solo de una autoridad intrapartidista, sino incluso de una autoridad jurisdiccional, lo ordinario es que regresemos el asunto ¿para qué? De no advertir la actualización de otra causa diferente de improcedencia, se admita, tramite, sustancia y resuelve en medio de impugnación. En este caso, el propio partido Morena es quien tenía que hacer todo esto. Tendría que hacer todo esto. Sin embargo, también te comentaba antes del corte que hay una situación particular con relación a Omar Cruz Santiago. Y es que, si él quiere acceder al cargo de congresista nacional y tenemos en puerta los días 20 y 21, ya dentro de unos cuantos días, dentro de horas. Sí, entonces estaríamos en la situación de que si tardamos más, le vamos a causar un perjuicio innecesario. ¿Por qué? Pues justamente él tendrá el derecho, en su caso, fue lo que se veía ahí, de participar en ese Congreso Nacional con el carácter de congresista nacional. Perfecto. Ante esa situación, entonces, ¿qué es asumir plenitud de jurisdicción? Pues que en lugar, en el caso particular, de que resuelva la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en su lugar, Sala Superior lleve a cabo la resolución de la instancia intrapartidista. Verificas cuál es la pretensión del demandante contra el acto reclamado. Y como señalábamos desde el inicio de la charla, la situación es pretensión, revoca la designación de Juan Pablo Sánchez Rodríguez. Eso es lo que Omar Cruz Santiago le pidió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. O sea, echa para atrás. Así es. Ese, digamos, nombramiento que le estás dando. Designación, o esa correcto. designación que está dentro de los primeros 5 lugares, yo quedé en sexto, y si lo echas para atrás, yo subo evidentemente. Tengo la posibilidad de Tengo subir. la oportunidad, sí. Eso es lo que pide, esa revocación, es dejar sin efecto la participación. ¿Y cuál es la causa de pedir? ¿Cuál es la razón en que sustenta esa petición? Pues en la circunstancia de que Juan Pablo Sánchez, si bien es cierto, participó e incluso quedó dentro de las 5 personas mejor votadas para designar al congresista en el Distrito Federal Electoral 20, esta persona no corresponde a ese distrito. Se verificó de acuerdo a las constancias de autos y por propia información de órganos intrapartidarios. Del partido. Claro. De Morena. Se informa que esta persona efectivamente está registrado y tiene su domicilio en el distrito 29. No en el 20. No en el 20. Ese es el punto. No en el 20. Entonces, ahí se encuentra la irregularidad y esta irregularidad da pie a que sea inelegible Juan Pablo Sánchez, porque compitió en un distrito en el cual no tiene su domicilio. Y que señalamos, de acuerdo a los estatutos de Morena, pues él no tenía por qué haber competido ahí. Se le permitió de manera irregular, pues sí. Ahora la forma de restituir en los derechos a la otra persona que pudo haber accedido a ese cargo, a Omar Cruz Santiago, porque es, después de las 5 personas que habían resultado electas, la sexta, por decirlo así, que obtuvo mejor votación. Entonces, si dejamos sin efectos la participación de Juan Pablo Sánchez, solamente quedan 4, tendría que subir una. En este caso, Omar Cruz Santiago, que es el que tenía la mejor votación después de esos 5. Y eso es lo que se está proponiendo, o más bien lo que se resolvió, más que propone, lo que se resolvió en el proyecto fue esto justamente. Es decir, dejo sin efectos la participación de Juan Pablo Sánchez, por tanto, queda anulada su designación y solamente tengo 4 personas, necesito una quinta. La quinta es Omar Cruz Santiago, que es el que sigue con mejor votación.
Y eso es lo que estamos haciendo. Y ante la situación de la proximidad del Congreso Nacional, lo que se ordenó en esa sentencia fue, pues con copia certificada de la sentencia, entréguesela al señor para que, de ser necesario, con esta pueda personarse al Congreso Nacional y se le permita su intervención con el carácter de congresista nacional. A eso llegamos en la sentencia. Ese fue el último punto de decisión. Entonces, ¿quién queda? Obviamente, Omar Cruz Santiago. Omar Cruz Santiago. Así es. Que ya no lo dijiste, pero con tus palabras y así en concreto, el proyecto del magistrado Pedro Esteban Penagos López, ¿qué dice al respecto? ¿En qué punto? La sentencia. ¿O qué propone el proyecto ante la magistrada y los magistrados? Uno, primer punto. Como tenemos que revocar el desechamiento, es levantar ese desechamiento, porque con esa resolución se moría la instancia, ¿ya? Coloquialmente diríamos, revivimos la instancia. Uh-huh. No sustituimos a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que es el segundo punto de resolución, para que nosotros asumamos plenitud de jurisdicción y resolvamos esa instancia interpartidista. Tercero, dejar sin efectos la participación de Juan Pablo Sánchez. Sin efectos. Sin efectos, la designación en el Congreso Distrital y su confirmación por parte de la Comisión Nacional Electoral, que es un órgano a nivel nacional del partido. Entonces, definitivamente queda sin efectos toda esa participación y obviamente su designación como congresista. Y en sustitución de Juan Pablo, subir a Omar Cruz Santiago para que acceda al cargo de congresista nacional y pueda participar, obviamente, con ese carácter en el Congreso a celebrarse estos días 20 y 21. 20 y 21. Con, digamos, la base de que Juan Pablo Sánchez Rodríguez está participando en el distrito 29, siendo que tiene su domicilio en el 20. Así es, correcto. Esa es la causa. Esa es la situación de hecho acreditada en autos que da lugar a dejar sin efecto su participación. Pero, mira, me cuesta, digamos, entender que no se dieron cuenta la gente del propio partido. A ver cómo está la cosa del domicilio de este señor. Sí, por supuesto. Entonces, hay un deber que tiene no solo sino las personas encargadas de dirigir toda esta elección, de verificar desde el inicio que las personas que se presentan correspondan al distrito conforme al padrón y conforme a su credencial. Sin embargo, pues somos seres humanos, Carlos, se cometen errores también. Y un error fue no haber verificado que Juan Pablo Sánchez efectivamente, conforme a su credencial y conforme al padrón de militantes de Morena, perteneciera al distrito 20. Sin pertenecer al mismo, se le deja participar y se sigue todo el proceso. Y se llega hasta el día de hoy, a lo que se concluyó. Es muy difícil participar como congresista, y esto probablemente saliéndonos un poco del tema, pero ¿cómo es que llegan estas personas? Bueno, desde luego pertenecen o tienen militancia en el partido. Y luego, ¿cómo se eligen como...? Se saca la convocatoria. Hay una convocatoria a nivel nacional donde se determinan las fechas por entidad federativa. Y a partir de ahí aplica también la regla estatutaria. ¿A quién vas a llamar? No vas a llamar al general de la población. Se trata de una designación partidaria, pues obviamente vas a llamar a los militantes que correspondan a ese distrito. Y son los que podrán votar y ser votados para los cargos, en este particular, para congresista nacional. Es por eso que, dado que Juan Pablo Sánchez Rodríguez no pertenecía al distrito 20 en el que compitió, se determina que quede sin efectos esa participación. ¿Corresponde la distritación del partido a la distritación que hace el INE? De los 300 distritos en todo el país. No necesariamente. Porque, a final de cuentas, es una división que hace el propio partido. El partido, a final de cuentas, hablemos de Morena. ¿Dónde tiene su mayor cantidad de electores? En el Distrito Federal.
pues muy difícilmente podría participar en Baja California o algo así. O tener una cantidad de X de gente como para hacer una distritación igual que la que realiza el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Uh-huh. Ahora, volviendo al caso, que nunca se ha salido de él, pero bueno, se están viendo distintos aspectos que pueden influir en una designación. Uh-huh. Este señor, Juan Pablo Sánchez Rodríguez, tiene la posibilidad en un momento determinado de regresar, de impugnar lo que se determinó ayer. Esa es una de las características de asumir plena jurisdicción en lo que resuelves, como sala superior. ¿Por qué? Como sala superior, eres la última instancia que hay en la cadena impugnativa. No hay más. Después de lo que tú resuelves, absolutamente nada. Son definitivas e inatacables. Aun cuando nos sustituyamos a un órgano jurisdiccional o a un órgano intrapartidario, nuestras decisiones ya no son motivo de impugnación. Son definitivas e inatacables. Entonces, quien va en estos días 20 y 21 de noviembre al Congreso Nacional del Partido Morena es Omar Cruz Santiago. Santiago, así es. Omar Cruz Santiago, él es el que va en sustitución de Juan Pablo Sánchez Rodríguez. Así es. Arquímedes, ¿qué decirte? Muchísimas gracias por la explicación. Por favor, estamos a tus órdenes. Muchas gracias por poner distintos puntos, pues más en claro para, decía yo al principio, para entender más acerca de menos y menos. Muchas gracias, Arquímedes, nuevamente. A tus órdenes, Carlos. El licenciado Arquímedes Loranca Luna, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y él, perteneciente a la ponencia del magistrado Pedro Esteban Penagos López, ponente en este asunto que lo remarco porque luego sí nos dicen, ¿y por qué no dices exactamente el número del expediente? Es un SUP JDC 4395/2015. Nuevamente, muchas gracias. Y contigo estaremos un día después que haya sesión pública en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sala superior con este programa. En consecuencia, gracias, muy buenos días, gracias a nuestro ingeniero Rodrigo Martínez. Y hasta la próxima.